Hola amigos, bienvenidos sean. En esta ocasión les presento un nuevo método de cómo hacer muros desconchados o descarapelados con cartulina y poliestireno para sus belenes, maquetas o dioramas. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Empezaremos haciendo el muro de cartón corrugado donde recortaremos los vanos de las puertas y ventanas, incluyendo sus vigas o cerramientos. En la cara exterior le pegaremos poliestireno sacado de los platos desechables, recortándolo igual que el cartón. Ya pegado, tomamos una cartulina delgada del mismo tamaño del muro, donde dibujaremos la ventana y la puerta, así como el lugar del desconche y sus piedras expuestas, sin olvidar lijar un poco el poliestireno. Sobre este colocamos la cartulina y calcamos o tratamos de marcar las piedras y el área desconchada. Para ya terminado, tomamos la cartulina y la arrugamos lo más que podamos, tratando de que sea sin romperla. Ya terminado, recortamos los desconches o despostillados y pegamos la cartulina sobre el poliestireno, siguiendo su forma determinada. El pegado lo hacemos con silicona, la cual podemos diluir un poco con alcohol para así poderla extender mejor. Recomendando sea con silicona y no pegamento blanco, ya que si se humedece la cartulina al momento de pintarla, el pegamento blanco se revive y ésta se despega. Ya pegada y seca la cartulina, dibujamos y remarcamos todas las piedras haciéndolas con plumas o cúter para marcar las boquillas. Aplanando algunas piedras con la finalidad de obtener diferentes niveles de estas, las cuales serán a gusto de cada quien. Logrado lo anterior, y ya sea con una bola de papel de aluminio o una piedra volcánica, aplanamos las piedras para darle textura. Aprovechando también para marcar en estas los diferentes niveles ya propuestos. Terminado lo anterior, preparamos pintura negra aguada para pintar todas las boquillas, sin importar si se manchan algunas piedras, pero sí cuidando no manchar la cartulina pegada. Ya seca la boquilla, preparamos dos colores o dos tonos diferentes de color tierra, con las cuales pintamos las piedras en cantidades y lugares que deseemos. Ya terminadas y secas las piedras, ahora pintamos la zona de la cartulina, la cual pintaremos con tres colores diferentes y una mano de cada uno. La primera con color parejo y en toda el área. Estas tres colores deberán ser tonos del más oscuro al más claro y los colores que deseemos o más nos gusten. Ya seco y utilizando una esponja dispareja, aplicamos el segundo tono, aplicándolo tal como se muestra en el video.
Y ya para el tercer tono, el más claro, lo aplicamos al igual que el segundo, pero con esponja plana, a la cual le quitamos las orillas para evitar se marquen a la hora de pintar. Podrán apreciar que cambié los colores de las piedras, ya que quise darle algo más natural, por lo que usé tierra inerte cribada para obtener el color más real posible. Para lograr esto, mezclé la tierra con un poco de pegamento del oído y lo apliqué con pincel, la cual también me dio, aparte del color, una textura más atractiva o realista. Pudiéndole cambiar el tono o color de esta agregándole un poco de gis de color en polvo, el cual lo obtuve raspando dicho gis en un colador metálico de los usados en la cocina del hogar, para después mezclarlo con un poco de pegamento diluido y aplicándolo con pincel. Con la finalidad de agregarle algo de sombras a las piedras, preparamos pintura color negro, aplicándola con pincel poco húmedo o seco, marcando en estas en su parte inferior y en el sentido contrario a donde creamos esté la luz. Para después hacer lo mismo en la textura del resto del área representada por la cartulina. Agregándole también con pintura aguada negra algunas marcas de chorreadas o humedades en la parte inferior del muro. Por último, también marcamos y en sentido contrario a las sombras y con el color blanco algunas luces en las piedras como en el acabado. Para al final tener algo como se muestra. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.